Quiero leer como base el texto que está en 2 Corintios capítulo 10 verso 4. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y ahí están algunas palabras que quiero dejar en su mente y en su corazón para la base de este mes. Quiero que usted comprenda que este mes es un mes bueno para aprender, para potenciar recursos, para servir a otros. Y Pablo comienza con su carta en este capítulo, el capítulo 10, y es que la expresión comienza con un lenguaje militar. El versículo aparece con un lenguaje militar, milicias y armas. Eso le dice a usted, esto le debe de dejar claro a usted cómo debe actuar, ¿verdad? Cómo debe vivir, cómo debe de accionar, cómo acciona, cómo debe de actuar, cómo debe de hacer uso de los recursos espirituales que Dios le ha dado. Debe de estar bien consciente que Dios a usted, en este contexto hablando, Dios le quiere decir a usted que usted no está desarmado, que usted no está sin recursos, que usted tiene recursos, que debe de aprender a hacer uso de ellos. Las armas de nuestra milicia. Entonces usted debe de saber que usted tiene armas que Dios le ha dado. Lo que pasa es que a veces usted no sabe que las tiene, no sabe cómo puede hacer uso de ellas. Y otra cosa que deja aquí el apóstol bien enfatizado es que las armas que usted tiene no son carnales, es decir, no son físicas. También nos deja claro que nosotros no tenemos una lucha contra personas. Usted no está luchando contra personas. Su lucha no es contra personas. No tenemos una lucha política, no tenemos una lucha económica con alguien, no tenemos una lucha social con alguien, no tenemos una lucha económica, no tenemos una lucha o pleito religioso. Usted no está peleando con su cuñado, con su suegra, no está peleando con su papá, con su mamá. El diablo no es su suegro, el diablo no es el hermano que le chismea. Él puede ser instrumento, pero no es el diablo. No veamos a la gente como el diablo, aunque a veces parecen el diablo, pero no son. Y aunque a veces usted le dice, sos el diablo, pero no lo es. Y aunque Jesús le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, en realidad Pedro no era el diablo, solo le había dado lugar. Y Jesús identificó que no era Pedro el que estaba hablando, solo estaba usando el diablo las fuerzas de Pedro para hablarle. Dígale al que está a su lado, no prestes tu boca, tu cuerpo, tu mente para que el diablo hable en ti. Entonces, este pasaje nos dice también que tengamos claro que nuestra lucha no es contra personas, es contra obras del infierno, huestes espirituales. Por tal razón, si su guerra o su batalla es espiritual, usted tiene que ver que en realidad en ese mundo físico
que usted ve, hay más que un mundo físico, hay un mundo espiritual que es real, que hay gente que lo puede ver, hay presencias que se pueden sentir. Y si la Biblia le dice a usted que sus armas no son carnales, es porque usted tiene que estar claro de que como creyente usted libera una batalla espiritual, consciente o inconsciente, entendido o no entendido. Pero usted también debe de saber que usted no es solo carne. A ver, dígale al que está a su lado: tú no eres solo carne. Dígale: eres alma, eres cuerpo y eres espíritu. ¿Y el espíritu se alimenta de qué? No sabe. A ver, diga conmigo: el espíritu se alimenta del espíritu. ¿Qué come el espíritu? Espíritu, lo espiritual. ¿De qué se alimenta su alma? De lo espiritual. ¿De qué se alimenta su carne? De lo carnal. Entonces usted tiene que entender que así como su cuerpo necesita alimento, su alma y su espíritu tiene que, así como su cuerpo está conectado al ambiente natural, su espíritu tiene que estar conectado al ambiente espiritual, porque los tres operan en conjunto. Y en el sentido que sus armas no son carnales, entonces usted tiene que entender que Dios le ha dado herramientas para usted que son de uso espiritual. Este tiempo, el año pasado, nosotros escribimos en octubre. Este año estamos comenzando la tarea de encontrar el propósito de Dios para el próximo año. Pero el año pasado que escribíamos, el Señor me decía que para este mes usted necesita reforzar su mente espiritualmente. Comenzamos este mes de octubre retomando la palabra que Dios le dio al inicio. ¿Qué es usted? Soldado, atleta. ¿Alguien recuerda eso? Soldado, atleta o labrador de la tierra. Hablamos mucho del soldado al inicio, pero tal parece que muchos soldados dejaron las armas y comenzaron a luchar con herramientas que no son las que Dios le dejó. Si es en la carne, luche en la carne. Si es en el espíritu, luche en el espíritu. Y dice que nuestras armas no son carnales. Usted no tiene una lucha contra mí ni contra nadie aquí. Usted no tiene una lucha contra nadie. Su lucha es contra un solo enemigo: el diablo y todas sus huestes de maldad que enferman, que matan, que destruyen la familia y que hacen toda destrucción contra Dios. Entonces usted tiene que entender que nuestra tarea es resguardar nuestra vida y la de nuestra gente espiritualmente. Y para este tiempo se hace evidente la lucha. ¿Usted siente un ambiente de muerte? Físico y espiritualmente. Usted siente un ambiente de amenaza físico y espiritualmente. Por tal razón usted tiene que estar consciente. Hay una cobertura del cielo. Hay otra parte que quiero que usted entienda. Dice que estas armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cómo son? A ver, diga conmigo: poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas. Lenguaje militar: destrucción de fortaleza. La fortaleza en el lenguaje militar es un lugar que está posesionado por las armas
más fuerte y por un cordón de ejército que el que logra penetrar o dispersar o conquistar o destruir ese lugar, el resto es pan comido. Entonces Dios dice que a usted le ha dado armas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Esas fortalezas que hay del enemigo a veces tiene que ver con enfermedades como las que vemos hoy en el mundo. ¿Sabe? Este mes yo pude experimentar que pasó una barrera, que salíamos de una y entrábamos a otra. Y lo estaba viviendo no solamente como iglesia, lo estábamos viviendo como familia. Pero sabe, hay una cosa, y es que cuando usted espiritualmente sabe lo que está pasando, la crisis, por ejemplo, de Obed, más que una enfermedad, yo la miraba de una manera espiritual. Y cada vez que yo iba donde Obed, él sabe que yo le decía: el propósito que hay en ti es más grande que cualquier enfermedad, esa que tienes o la que venga, porque vas a vivir hasta que Dios haya cumplido contigo el propósito que Él tiene contigo. Eso aplica para Obed, aplica para mí y aplica para aquel que entiende que está vivo, no porque yo soy fuerte y no me ha dado, o yo salí adelante. Usted está vivo y respira porque Dios tiene un plan y un proyecto con usted, y espiritualmente lo tiene que cumplir. Dice que las armas que Él nos ha dado es para destrucción de fortalezas. No son armas convencionales. Diga conmigo: son armas de largo alcance. Las armas que Dios le ha dado espiritualmente, aunque hayan personas que no estén en su casa, esas armas espirituales usted las puede disparar en oración, en adoración, en ofrenda, en palabra, en enviar un mensaje. Dije en enviar un mensaje. A propósito, dígale al que está a su lado. A ver, dígale al que está a su lado: a propósito, como arma de fortaleza para derribar todo argumento del enemigo. Dígale: ya compartiste la transmisión de hoy para otra persona. Ya usaste el teléfono para compartir con alguien. Pues hacelo ahorita, antes que termine la palabra. Compartir en casa. Si solo vas a entrar y decir compartir, y alguien que esté en casa o en cualquier parte donde pueda recibir la palabra puede entender que hay un arma o armas que Dios nos ha dejado para destruir toda obra del enemigo. ¿Sabe? Dice que las armas pueden destruir fortalezas espirituales. Dice, ¿sabe que hay una definición que aparece aquí de la palabra fortaleza? Y dice que fortaleza, dice que es, o la palabra derribar, fortaleza, la palabra derribar dice que es tirar o hacer caer al suelo a una persona o cosa que esté en pie en un lugar alto, generalmente con fuerza o ímpetu. Entonces lo que quiero decirles es esto: si la palabra de Dios dice que usted va a derribar, no lo va a derribar en cámara lenta. Va a ser violenta la caída de toda obra del enemigo, de toda enfermedad, de toda crisis, de toda obra del mal. Va a ser violenta, con ímpetu. Derribar. Lo va a derribar. Usted puede derribar fortalezas. Y dice que
Estas armas tienen la autoridad para derribar fortalezas y todo altivez que se levante contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Toda altivez. Esa altivez no solamente tiene que ver con la altivez de otras personas, sino que tiene que ver con la altivez interna de nosotros. Tiene que ver con nuestro orgullo, con nuestra capacidad que a veces nosotros creemos que tenemos para resolver. Con eso que nosotros nos enorgullecemos de nuestras capacidades. Pero sabe, eso se convierte a veces en una fortaleza del enemigo, en el que no somos humildes, en el que no somos accesibles a Dios ni a otros. Entonces Dios quiere que esas herramientas que Dios le dio derriben la altivez de nosotros. Toda altivez que se levante dentro de nosotros mismos. Porque le tengo una noticia: las cosas espirituales no tienen que vencerse primero afuera, tienen que vencerse adentro. Dentro de usted, dentro de su familia, dentro de su vida. Porque el día que usted vence las cosas espiritualmente dentro de usted, el orgullo, la falta de perdón, la altivez dentro de usted, el día que usted vence eso interiormente, usted, el resto es pan comido. Afuera usted ya venció. Así es que la primera lucha espiritual no es afuera, es dentro de usted. El día que usted vence dentro de usted, usted venció afuera. Tiene autoridad espiritual y autoridad moral para vencer. Otra cosa que estas armas dice que tienen la capacidad para que nosotros podamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice que derriba argumentos. ¿Sabe? En este tiempo, en este mes, vamos a derribar argumentos que el enemigo ha puesto. Dije, vamos a derribar argumentos. Vamos a derribar argumentos. Vamos a derribar pensamientos equivocados. Porque el enemigo en este tiempo quiere poner argumentos. Ha puesto argumentos en la gente. Argumentos para no ir a la iglesia, argumentos para no hacer el trabajo del Señor, argumentos. Y sabe, hay una definición de la palabra argumento, y quiero que vea. Dice que argumento es razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo. Entonces el enemigo en este tiempo ha puesto argumentos en la gente, ha puesto pensamientos negativos en la gente. Argumentos y argumentos. ¿Qué argumenta la gente hoy? ¿Qué ha puesto el enemigo como argumento, como pensamiento? Bueno, te va a decir: Dios no te cuida. ¿Sabían ustedes que ya hay gente en el mundo entero resentida con Dios en este tiempo? ¿Sabían ustedes que hay gente que está resentida ya con Dios? ¿Sabían ustedes que hay gente que ya no regresó a la iglesia porque está resentida con el Señor? Resentido, es más, está resentida con la gente porque se sintió solo, se sintió aislado, no lo llamaron por teléfono cuando le dio esta enfermedad, o se fue un amigo, se fue el que él quería, el que él amaba. Entonces hay un argumento del enemigo. ¿Te fijas? Dios no te oye. Es más, ofrendas y Dios no te cuida. Argumentos del enemigo, pensamiento. Lo vamos a derribar y vamos a continuar. Y usted entonces va a decir:
¿Cómo va a derribar esos argumentos que el enemigo quiere poner en usted? Usted entonces va a decir: voy a derribar este argumento porque voy a seguir amando a Dios, voy a seguir sirviéndole a Él y voy a seguir declarando que Dios es Dios en el mundo, que no hay otro Salvador, que no hay otro Dios, que no hay quien pueda salvar a la humanidad más que las promesas de Dios. Sí, pero no miras cómo está el mundo. Sí, pero en medio de ello Dios está haciendo un milagro. Y si no, véase usted mismo. A derribarlo. Todo argumento, las armas que Dios nos ha dado, dice, para derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Diga conmigo: todo pensamiento debe ser puesto a la obediencia del Señor. Todo pensamiento debe ser puesto a la obediencia del Señor. Es un buen pensamiento, un lindo pensamiento, es una linda idea, es una linda idea, pero super idea, sí, pero aunque sea una super y linda idea tuya, llevarlo, ese pensamiento, a la obediencia del Señor. Es un mal pensamiento, igual, de todas maneras, llevarlo a la obediencia del Señor, porque sea pensamiento bueno o sea pensamiento malo, si es bueno, si es buen pensamiento y lo pones bajo la obediencia del Señor, llegará a ser mega archi grande. Llegará a ser poderoso lo que estás pensando hacer, si lo pones bajo la obediencia del Señor. Tienes un buen pensamiento, pero no lo pones bajo la obediencia del Señor, lo vas a hacer violando las reglas de tu casa, violando las reglas que hay dentro de la iglesia, violando las reglas de tu trabajo, violando las reglas. Y como es buen pensamiento, vas a querer que podés pasar por medio de todo mundo, y ahí el enemigo te ganó. Pero si ese buen pensamiento lo llevas a la obediencia de Cristo, vas a ser aconsejado, vas a ser instruido, vas a ser guiado, vas a ser empoderado, vas a ser ungido, vas a ser orientado. Y entonces ese pensamiento servirá como herramienta para derribar argumentos y barreras del diablo. Si es para él, déselo. Sí, pero es un mal pensamiento, no es bueno. De todas maneras lo pones bajo la obediencia del Señor, y como es mal pensamiento, entonces el Señor te dice: eso no es correcto. Y tú dices: no es correcto, y no va, se terminó, hasta aquí, cortado. Todo, la palabra, ¿sabe? Aquí, escuche: derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo. Y aquí está la palabra todo. ¿Cuántos pensamientos? Todo pensamiento. ¿Y cuántos pensamientos es todo? ¿Qué es todo? Pues todo. Bueno, sí. Malo, sí. Medio bueno, sí. Medio malo, sí. A la obediencia del Señor nada va a caminar mal. Si usted lleva los pensamientos a la obediencia de Él, se convertirán en un arma para destrucción de fortaleza. Aleluya. Diga conmigo: Dios está conmigo. Diga conmigo: pondré en las manos de Dios todos mis pensamientos. Este mes de octubre, tú no tienes idea las cosas que se van a levantar contra ti, pero sí tienes ideas qué herramientas tienes. No se lo estás dando como debes. Escuche:
Nadie que tiene una batalla sabe cómo está el enemigo, o qué va a hacer el enemigo, o qué va a levantar en tu contra, o qué te va a hacer. O sea, ninguna persona, el enemigo no te va a decir: ahora prepárate porque viene esto. A ver, diga conmigo, un soldado. A ver, diga conmigo, un buen soldado no sabe qué batalla le va a tocar. Solo lo único que sabe es que está entrenado y que tiene armas suficientemente buenas como para vencer cualquier batalla. Y este tiempo, Dios me habló, y una de las cosas que el Señor puntualmente me enfatizó y me dijo a mí desde el año pasado es esto: Él no quiere que usted viva haciendo usos de las herramientas o armas que otro tiene. Él quiere que usted aprenda a hacer uso de sus propias armas, porque Él se las dio en la familia, se las dio en la casa, se las dio en el trabajo, se las dio en la iglesia. Que cuando usted esté en la iglesia sepa qué armas tiene, pero que sepa que cuando sale de la iglesia usted tiene armas que tiene que aprender a hacer uso de ellas, porque hay un momento en la batalla que no estará el que te entrenó, el que te enseñó, no va a estar ahí. Pero si eres un soldado entrenado, sabes cómo vas a hacer uso de la arma, sabes cómo puedes hacer uso de la oración, sabes cómo puedes hacer uso de la cena del Señor, sabes cómo puedes hacer uso de la palabra de Dios, sabes cómo puedes hacer uso de la adoración, y eso no es aquí. La batalla está afuera. Aquí debe de convertirse en el lugar donde recibes orientación, empoderamiento, entendimiento de lo que eres para Dios. Pero tú, saliendo de aquí, eres un soldado, no desertado ni de vacaciones. Eres un soldado en batalla.